por una regla muy importante y que es muy utilizada, la regla de la potencia. Supongamos que tenemos una función f de x que es igual a x elevado a n. La derivada de esta función en la notación de Leibniz se representa de esta manera. Derivada de la función f de x con respecto a x es igual a lo siguiente. El exponente n pasará a multiplicar a la variable x y luego a este exponente se le resta una unidad. Es decir, la derivada de esta función es n por x elevado a n menos 1. Si es que quieres saber el porqué de esta regla, te invito a mirar mi video donde demostramos mediante la definición formal de la derivada cómo llegamos a este resultado. Te dejo por aquí arriba el enlace a ese video. Y antes de pasar a ver otras reglas, hagamos una aclaración sobre las diferentes notaciones para la derivada. La primera de ellas es la notación de Leibniz, que es la que utilizamos anteriormente. La segunda notación, es decir, f' de x, es conocida como la notación de Lagrange, y lo utilizaremos por ser más práctica en su escritura muchas veces. Y también tenemos una tercera opción, que también se suele utilizar demasiado. En este caso tenemos la derivada de x elevado a n, que de manera más compacta también se puede representar así como vemos aquí en la animación. Y ahora veamos unos ejemplos para poder aprender a utilizar la regla de la potencia. Supongamos que la función f de x es igual a x al cuadrado. Entonces su derivada, o sea f' de x, es igual a el exponente 2 pasa a multiplicar a la variable x y luego le restamos una unidad y nos queda 2 por x elevado a 2 menos 1, que es simplemente igual a 2 por x elevado a 1, que se escribe simplemente como 2 veces x. Si la función f de x es igual a x al cubo, entonces su derivada es igual a el exponente 3 pasa a multiplicar a la x y luego disminuimos una unidad al exponente, o sea 3 menos 1, obteniendo que la derivada es 3x elevado al cuadrado. Si la función f de x es igual a x a la 4, entonces su derivada es igual a el exponente 4 pasa a multiplicar a la variable x y luego el exponente se le disminuye una unidad, es decir, 4 menos 1, que nos da 3. Entonces su derivada es simplemente igual a 4 por x elevado al cubo. Y veamos un caso especial de la regla de la potencia, cuando tenemos la función f de x es igual a por x elevado a n, donde la letra a representa a una constante. La derivada de esta función, es decir, f' de x, es igual a lo siguiente. Primero, el exponente n pasa a multiplicar a la constante a, y luego a este exponente se le resta una unidad. Supongamos que tenemos la función f de x es igual a 3x a la 4. Al tomar la derivada, el exponente 4 pasa a multiplicar a la constante 3 por x elevado a 4 menos 1. Al realizar esta operación, obtenemos que la derivada simplemente es igual a 12 por x elevado al cubo. Y listo, ya tenemos nuestro resultado. Y ahora veamos la regla de la suma. En este caso tenemos lo siguiente. Derivada con respecto a x de f de x más o menos g de x. Y esto es igual a derivada de f de x con respecto a x más o menos derivada de g de x con respecto a x. Es decir, la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada una de estas funciones. Y también lo podemos representar de manera más compacta así. Derivada de f más menos g es igual a la derivada de f más menos la derivada de g. Como podemos darnos cuenta, esta última notación resulta mucho más útil por ser más compacta. Y supongamos que tenemos la función f de x es igual a x a la quinta más 2x a la cuarta menos 3x elevado al cuadrado más 2. Al tomar la derivada de esta función y tomando en cuenta la regla anterior, tendremos lo siguiente. f' de x es igual a derivar toda esta expresión. Luego, por la propiedad,
la derivada de una suma o resta es la suma o resta de derivadas. Por lo tanto, esto es igual a la derivada de x elevado a 5 más la derivada de 2x a la 4 menos la derivada de 3x al cuadrado más la derivada de 2. Muy bien, ahora realizamos cada una de estas derivadas utilizando la regla de la potencia que vimos en este mismo video. Primero, la derivada de x a la 5 es igual a 5 por x elevado a 4 más la derivada de 2x a la cuarta es igual a 8x al cubo, menos la derivada de 3x al cuadrado es igual a 6 veces x, más la derivada de 2, que es igual a 0, ya que las derivadas de funciones que son constantes siempre son 0. Por lo tanto, la derivada de esta función f de x es igual a 5x a la cuarta más 8x al cubo menos 6 veces x. Y ahora veamos otra regla muy importante, la regla para derivar un producto de funciones, es decir, derivada con respecto a x del producto de la función f de x por la función g de x. Y esto es igual a la derivada de f de x con respecto a x multiplicado por g de x más f de x multiplicado por la derivada de g con respecto a x. De la manera más compacta también se puede representar de esta manera. Derivada del producto de f por g es igual a derivada de f multiplicado por g más f multiplicado por la derivada de g. Es decir, la derivada de un producto de funciones es igual a derivada de la primera función multiplicada por la segunda sin derivar más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Muy bien, y ahora veamos un ejemplo. Y para mostrar que esta regla es válida, empezaremos probando con un ejemplo ya conocido. Supongamos que tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado, cuya derivada es igual a simplemente 2 veces x. Ahora veámoslo desde el punto de vista de un producto de funciones. Para ello expresemos f de x como el producto de x por x. Al tomar la derivada a este producto de x por x y aplicando la regla del producto, obtenemos lo siguiente: derivada de x multiplicado por x más x multiplicado por la derivada de x. Ahora realizamos esta operación. La derivada de x es simplemente igual a 1, y esto multiplicado por x, más x multiplicado por la derivada de x, que es igual a 1 también. Y de esta forma al operar obtenemos que la derivada de la función x al cuadrado es 2 veces x, con lo que podemos decir que esta regla es válida. Y para entender mejor veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función f de x que es igual al producto de 2x al cubo más 6x al cuadrado multiplicado por x a la cuarta más 9x al cubo. Usando la regla del producto obtendremos lo siguiente: f' de x es igual a derivada de la primera función multiplicado por la segunda sin derivar más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Luego de aplicar la regla, ahora realizamos esta derivada, que aplicando la regla de la suma simplemente es igual a 6x al cuadrado más 12x multiplicado por x a la cuarta más 9x al cubo, más 2x al cubo más 6x al cuadrado, por esta derivada que es igual a 4x al cubo más 27x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la función f nos quedará de esta manera. De hecho, aquí se puede hacer un poco de álgebra y multiplicar los términos y ordenarlos, pero por este ejemplo lo vamos a dejar así, que también es válido. Y ahora veamos otra regla importante, que es la regla del cociente de funciones. Es decir, la derivada con respecto a x de la división de f de x entre g de x. Y esta derivada es igual a la siguiente fracción. En el numerador tendremos lo siguiente: derivada de f de x con respecto a x multiplicado por g de x, menos f de x multiplicado por la derivada de la función g de x con respecto a x, y todo dividido entre la función g de x pero elevado al cuadrado. De la manera más compacta, esta regla se representa así:
derivada de la función f entre g es igual a una fracción, cuyo denominador es igual a la derivada del numerador por el denominador pero sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo esto entre la función g elevado al cuadrado. Supongamos que tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado más 1 entre x más 2. Usando la regla del cociente, su derivada es igual a una fracción. En el numerador tendremos lo siguiente: la derivada de x al cuadrado más 1 multiplicado por x más 2 menos x al cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de x más 2, y todo dividido sobre x más 2 al cuadrado. Ahora derivamos x al cuadrado más 1 y obtenemos 2 veces x más 0 multiplicado por x más 2 menos x al cuadrado más 1 multiplicado por la derivada de x más 2, que simplemente es igual a 1. Luego en el denominador tenemos x más 2 al cuadrado, que desarrollando es igual a x al cuadrado más 4x más 4. Finalmente realizamos la multiplicación y resta en el numerador y obtenemos finalmente que la derivada de esta función es igual a x al cuadrado más 4x menos 1 entre x al cuadrado más 4x más 4. Y finalmente veamos una de las reglas más importantes para derivar, la regla de la cadena. En este caso usaremos esta regla cuando tendremos funciones compuestas. Supongamos que tenemos una función h de x que es igual a f que depende de otra función g de x, es decir, una función f que depende a su vez de otra función g. La derivada de h es igual a lo siguiente: derivamos la función f con respecto a la función g de x y se multiplica por la derivada de la función g con respecto a x. Para poder entender mejor esta regla, veamos un ejemplo. Supongamos que f de x es igual a 5x a la cuarta menos 6x al cubo más x y todo esto elevado al cubo, y queremos derivar esta función. Para ello podemos utilizar la regla de la cadena, ya que es una función compuesta. Todo lo que está dentro del paréntesis se puede considerar como una función de grado 4 y todo esto está elevado al cubo. Al aplicar la regla de la cadena tendremos que la derivada de f es igual a lo siguiente. Primero usamos la regla de la potencia. El exponente 3 pasa a multiplicar a todo este término y luego se le resta una unidad al exponente. Y multiplicamos por la derivada de la función interna, o sea la derivada de 5x a la cuarta menos 6x al cubo más x. Operando tenemos lo siguiente: 3 que multiplica a 5x a la cuarta menos 6x al cubo más x elevado al cuadrado multiplicado por, y al derivar esta función obtenemos 20x al cubo menos 18x al cuadrado más 1. Como paso adicional se puede realizar estas multiplicaciones, pero lo podemos dejar expresado de esta manera. La regla de la cadena es muy útil